¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios? Y vamos a terminar esta serie, hermanos, que hemos empezado ya, llevamos un buen rato, ¿verdad? Llevando esta serie de Mateo capítulo 7. Acompáñenme conmigo a Mateo capítulo 7. Voy a leer simplemente los últimos versículos del versículo 24, pero nos vamos a enfocar solamente en los últimos dos. Pero voy a tomar un poquito el contexto de lo que es Mateo capítulo 7, versículo 24. Acompáñenme, si no, ahí van a poner la Biblia acá arriba. Y ahí donde está en su lugar, en reverencia a la palabra de Dios, antes de empezar, ¿por qué no me ayuda a hacer una oración? ¿Le parece? Cierre sus ojos y que sea el Espíritu Santo, Dios mismo, hablando a nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Padre, te bendecimos, te honramos, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor, hasta este domingo, Señor. Este domingo 20 ya de octubre del 2024. Muchos de nosotros no pensábamos llegar a veces hasta estas fechas, pero henos aquí, Señor. Contemplamos tu gracia, tu bondad, porque muchos se nos han adelantado. Pero te has complacido, Señor, no porque seamos más buenos que ellos, Señor, es porque vemos tu gracia y tu voluntad, y en toda nuestra vida hay un propósito que está en tu palabra. Y te ruego, Dios, por las personas que están aquí, por sus oídos, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé convicción de pecado, pero también nos dé esa fe y esperanza de vida que eres tú, Jesús. Esa palabra de vida para nuestras vidas, para nuestro ser, para nuestro diario vivir, porque queremos darte toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. ¿Tiene Mateo 7, hermanos? Acompáñame a Mateo 7, 24. Jesús termina el sermón del monte. Voy a simplemente hacer una recapitulación de lo que hemos visto a lo largo de los meses. Espero me alcance el tiempo y luego culminar con el versículo 28 y 29. Pero el domingo pasado estuvimos viendo el versículo 24, que dice así, sígame con su vista o allá arriba, estas palabras. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿se acuerdan de ese pasaje, verdad? Y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Se acuerdan? No cayó la casa. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, los que estamos hoy aquí o en otras iglesias, aquí es algo general, es algo, una palabra general para todos que oyen estas palabras y no las hace. Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, así como la iglesia de al lado, o la iglesia de la Mendenhall, podemos decir, o la iglesia de aquel lado, a todos, o tu pariente que no conoce a Cristo, a cualquier persona, dependiendo en qué edifiquen su vida, dice que descendió lluvia, vinieron ríos para los dos. A los dos oyeron la palabra, a los dos se les predicó de la palabra, a la gente que ha escuchado alguna vez de Cristo, pero a los dos vino la misma desgracia. La misma desgracia puede ser descender lluvia, tormenta, ríos, soplaron vientos y descendió con gran ímpetu. A uno dice que soplaron y golpearon contra aquella casa, y al otro dice golpeó o dio con gran ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esta casa? Cayó. Y fue grande su ruina. Versículo 28, que es el que vamos a tocar hoy, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que en este sermón del monte, la última parte que vamos a tocar, le he titulado, es algo largo, maravillados, asombrados y aturdidos de su enseñanza y autoridad. Había gente dentro de los que estaban ahí, yo creo que muchos de nosotros hemos estado siguiendo este pasaje o este sermón. Cuando Jesús termina de hablar estas palabras, dice que había gente. Pero si tú te pones a ver, en Mateo capítulo 5, habla que solamente eran los discípulos quien le estaba hablando. Pero al terminar, dice que ya se había aglomerado mucha gente. ¿Sale? O sea, la enseñanza era para sus discípulos. La enseñanza era para aquellos que estaban apegados, que ya habían de alguna u otra forma dejado las redes sociales, no sé qué eran, las redes de pescar, y lo habían seguido. Habían dejado también uno de ser cobrador de impuestos y lo siguió.
¿Sale? Entonces, si vemos, es una enseñanza directamente a los discípulos, pero el sermón del monte termina con estas palabras diciendo, la gente se admiraba de su doctrina, entre los apóstoles o los discípulos y entre gente normal. Fíjense que hay otra versión, la palabra de Dios para todos, dice que cuando Jesús terminó de decir esto o la enseñanza habla de los capítulo 7, capítulo 6 y capítulo 5. Cuando usted quiera leer un pasaje o lo que sea, siempre tenemos que ver qué es lo que se viene hablando, qué es lo que viene diciendo Jesús, y vamos a tocar un poco ese tema. Al oír hermanos, o leer, o estudiar, o observar todo este tiempo que se les pidió, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, bueno, ¿dónde dice acerca de que soy la sal de la tierra? ¿Dónde lo dice? Todos sabemos que ¿dónde lo va a decir? En el sermón del monte, ¿sale? O sea, se van a acordar, algo que se nos quede grabado. Pero nosotros al leer, estudiar y observar estos 3 capítulos, ¿qué piensan ustedes para su vida? No ve a su esposa, no ve a su hijo, sino para usted, ¿qué piensa de estos capítulos que el Maestro Jesús habló? ¿Cómo ha oído usted para su vida? ¿Cómo lo recibe usted para su vida? No para los demás. Porque muchos quisiéramos decir, ¿cómo no está mi patrón aquí para que escuchara esto? No, hermano, es que Dios habla para nosotros personalmente. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Está usted dispuesto a obedecer? ¿Sí o no? No conteste, usted mismo hágase un autoexamen. O dejar de pasar un día más la voz de Jesús para sus vidas, cuando a veces Jesús nos advierte de muchas cosas. ¿Cómo le va a responder usted a Dios esa llamada? ¿Cómo? Una vez comentábamos de que estamos muchos atentos al teléfono y contestamos rápido, y a veces vemos que alguien nos textea o alguien nos llama y ignoramos esa llamada, ya sea porque la persona no nos cae bien o ya sea porque, y hay veces que porque estamos ocupados, lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo atendemos nosotros la llamada de Dios a nuestra vida? El sermón del monte fue un discurso que Jesús dio a sus discípulos desde la ladera. Por eso dicen el sermón del monte. Era una ladera de una montaña. Y en él les habló sobre cómo deben vivir los que desean seguirle. Si usted dice, el sermón del monte no es para ganar la salvación, porque la salvación se gana por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Pero el estilo y el modo de vida, el sermón del monte nos da un poquito de enseñanza, o mucho más bien diría yo, de enseñanza de cómo debemos vivir los que decimos que venimos en pos de Él, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos, ¿no? Y vivir una vida agradable para Dios, aunque sus palabras estaban dirigidas a sus discípulos, como dije al principio, Jesús dio ese sermón del monte frente también a una multitud. No se dice cuántos, pero al final me deja ver que la gente se admiraba de su doctrina. Jesús, o la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo hubiera dicho, y sus discípulos se admiraban de lo que hablaba, pero habla de la gente. Y cuando habla de gente, es que había más personas aparte de los discípulos. El texto bíblico, hermanos, lo encontramos también, para que usted sepa, un paralelo. Usted puede buscar esto más resumido en Lucas capítulo 17, versículo hasta el 6, 17 al 49. Usted lo puede estudiar también en casa para que vea cómo compaginan las cosas y cómo se une Lucas con Mateo. ¿Sale? Encontramos esta versión resumida del sermón en Lucas también. Este fue un discurso en el que Jesús habló de una gran variedad de temas muy importantes para la vida de sus seguidores. A ver, ¿alguien me puede mencionar un tema que se le quede recordado del sermón del monte? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Un tema que hable el sermón del monte. ¿Mande? Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ok, empezaron con el principio. ¿Otro más? Amén. ¿Esas? La oración. La oración. ¿Alguien más? Está fundado sobre la roca. ¿Cuál? Juzgar a los demás. Fundado sobre la roca. A ver, hermano. La luz del mundo. Somos la luz del mundo. ¿Cuántos saleritos hay aquí? La sal. Somos la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿mande? Jesús y la ira. Jesús y la ira, ¿verdad? O sea que de eso aprendimos bastante, porque cuando nos enojamos, pues ya pecamos. O sea, cuando tenemos, ya no es cuando matamos a alguien, el no matarás, sino cuando te enojas con tu prójimo. ¿Y cuánto nos enojamos todos los días? Sí, amén. Ahí está.
Venga al altar a arrepentirse, hermano. Jesús comenzó, hermanos, hablando sobre quiénes son las personas verdaderas y dichosas. Como dijeron hace un momento, las bienaventuranzas. Jesús explicó cada tema de forma sencilla y directa. Fue directo Jesús. Lo que menos queremos ahora es que la gente no sea directa. Es como que mejor, o sea, suavízamela, la verdad, o sea. Pero como dice un dicho, no sé si en Venezuela lo dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y a veces nos incomodamos cuando se nos dicen las verdades, ¿no? Y las verdades del Evangelio son más confrontivas, pero las verdades del Evangelio son esperanzadoras, hermano, para un futuro. El Señor nos prometió no dejarnos huérfanos ni solos, que el Señor nos prometió que fue a hacer una morada en el cielo. Y preparar morada para ¿quiénes? Para los que creen en Él. Pero no solamente creen, sino que tienen un estilo de vida basado en la palabra de Dios y en las Escrituras. Jesús explicó cada tema de forma sencilla con el propósito de transmitir esto, valores y principios. Y yo le voy a pedir, por favor, si tiene lápiz y pluma, y apunte en su Biblia lo que vamos a hablar en este momento. Voy a hacerlo de una manera sintética y más rápida para que usted pueda saber cuáles son los valores y principios que hablamos todo este tiempo del reino y para sus discípulos, a todos los que allí estaban también. Su propósito fue Él de enseñarles a vivir la vida que le agrada a Él, no la vida que le agrada a ti o a mí, sino la vida que a Él le agrada. Por eso Jesús, cuando fue bautizado y luego cuando el Señor Jesucristo iba en el camino, en su ministerio, siempre Dios dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Me complace mi hijo. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Nadie. Y si tú un día dices, yo tuve una revelación y vi a Dios cara a cara, y yo podía preguntarle, ¿y no moriste? Porque el ver a Dios, su santidad, dice la Biblia que Él es 3 veces santo. Nosotros apenas a pequeños santitos llegamos. Y luego no por nosotros. Y enmascarados de plata, ¿verdad? Llegamos a ser santos no por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos, sino por Cristo Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero mire, déjenme nada más hacer una breve recopilación de cada tema. Si gusta apuntar, lo puede apuntar. Pero en el capítulo 5, como acabamos de decir, del versículo 2, 3, más o menos al 12, hablamos de las bienaventuranzas. ¿Sí se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de alguna? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, bueno, hay un montón, pero eso es para que todo, lo vimos ya, no me voy a entretener en esto. Pero en el comienzo del discurso del Sermón del Monte, Jesús describió más o menos unas cuantas bienaventuranzas, y todas no son tanto muy así como, caray, pobres en espíritu, o muchas de ellas confrontaban a lo que nosotros íbamos a pasar. Son rasgos y caracteres o virtudes que agradan a Dios, que recibirán recompensa. A todos ellos, estas 9 bienaventuranzas, si no me equivoco, Dios los recompensará. Y yo les dije una vez en el sermón, en la predicación, ¿a cuántos les gustan las recompensas? Pues a todos, ¿verdad? Todos nos gustan. En esos bonos de Navidad, no todos agarran, ¿verdad? Pero te gustan, ¿no? Porque pues eres un buen empleado y te damos bonos y sí lo agarro. No creo en Navidad, pero agarro el bono, dijimos la vez pasada, ¿no? No creo en Navidad, no creo en Santa Claus, pero agarro el bono, no le haces. No, o sea, vemos todo eso. Recompensas que el Señor da, bienaventuranzas. Dice la segunda parte, el llamamiento a ser sal y la tierra, a darle la tierra y la luz del mundo. Jesús exhortó, hermano, a sus discípulos a sazonar su entorno. ¿Con qué creen ustedes? Con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Tal como la sal da sabor a la comida, también los llamó Jesús a brillar donde quiera que estén. ¿Con qué? Con la luz. Ahora, ¿cuántos watts eres tú? ¿Has preguntado? ¿Cuánto eres? ¿Eres de 1 volts o 9 voltios? O no sé si han puesto esa de 9 voltios aquí para checar si sirve. Yo no lo hago, pero para checar a ver si está buena, o cuánto nos hemos dado unos buenos toques. ¿Cuántos volts eres tú para alumbrar por lo menos a tu casa? ¿Me explico? O sea, con tu comportamiento. ¿Cuántas veces, voy a hablar como hombre o como varón, cuántas veces nuestros hijos han experimentado o han visto de que nos humillamos o nos hacemos de esa manera y pedimos perdón a nuestros hijos? O ofendemos a la esposa y todo, y nuestros hijos ven eso en nosotros, de ver de que, oh papá,
Tiene una imagen, nuestro hijo, nuestra hija, de que, oh, papá pidió perdón a mamá. Eso es luz, hermano. Eso es luz. Lo demás es machismo. Lo demás es ego. No, yo no voy a hacer eso frente a mis hijos. Mejor ven, te llevo a comer a otro lado. Entonces, nuestros hijos van a ver ¿qué? ¿Qué van a ver nuestros hijos? Bueno, llama a la sal de la tierra, a la sal de la tierra, la luz del mundo. De esa forma, él es la luz, no nosotros. Nosotros no tenemos luz en nosotros mismos. Yo siempre pongo este ejemplo. La luna no tiene luz propia, ¿sí sabían? Si nosotros vemos la luna porque el sol le da. Amén. Si Cristo no nos da nuestra vida, nosotros no la usamos para nada. ¿Sí me entienden un poquito ese tipo de ilustración con respecto a que Jesucristo es el sol de justicia que sale para nosotros y que nosotros emanamos luz por Él, no porque nosotros tengamos luz propia? Los que le rodean, o todos con respecto a la sal de la tierra y la luz del mundo, los que le rodean podrán ver las buenas obras de ellos y glorificarán ¿a quién? ¿A ti? No, al Padre. Es nuestro propósito como cristianos, es que glorifiquen a Dios. La enseñanza sobre el cumplimiento de la ley, ¿qué les pareció esa? Jesús dejó claro que Él no vino a anular la ley, sino Él vino ¿a qué? A cumplirla. De la misma forma exhortó a sus seguidores a solamente ser oidores. No, Jesús los exhortó a practicar y enseñar la ley y a vivir en justicia. Quien lo haga será considerado grande en el reino de los cielos, según Mateo 5, 17 al 20. También Jesús nos enseñó al no matarás, lo que decían hace un rato. El no matarás, como Jesús ve el homicidio y la ira. Jesús equiparó el enojo y la ira con el homicidio. Fíjense, o sea, puso el listón más alto. O sea, no solamente con que lo mates, sino con que pienses o te enojes con tu hermano. Si alguien se enoja contra su hermano o lo odia, es como si cometiera homicidio contra él. Eso lo habló Jesús, no lo hablamos nosotros. Bueno, nosotros simplemente lo expusimos. Jesús también enfatizó la importancia de algo muy importante, de la reconciliación. Porque tú y yo éramos enemigos de Dios si no hubiera sido por Cristo. Tú y yo estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Y tú y yo nunca, hermano, íbamos a hacer las paces de Dios con la vida que llevábamos. Con la vida del pecado, con licencia para pensar, decir y hacer lo que a nosotros se nos parecía bien, hasta que encontramos la palabra de Dios y más bien hasta que Cristo nos encontró a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí es donde empieza una transformación y una reconciliación con Dios. Él nos reconcilió a través de la sangre de Cristo y su sacrificio, su muerte y su resurrección para la promesa eterna. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo. Y de llegar a acuerdos también, nos pone en esta parte Jesús, en un acuerdo con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, para no estar en ese enojo. Yo no entiendo por qué mucha gente, muchos que se llaman cristianos hoy en día, no se puede sentar a la mesa con aquel que lo ofendió. ¿No entienden? No lo entiendo, no lo entiendo. No compagina con las escrituras. Lo que Jesús también dijo sobre el adulterio, ¿se acuerdan que vimos acerca de eso? Sí. Y es un tema una hoja muy delgadita, pero Jesús enfatizó que el adulterio comienza, hermanos, ya no en el hecho, comienza en el corazón, aquí, en la mente. En la mente empieza. Y estuvimos hablando acerca de eso, que cualquiera que mire o cualquiera que vea, ya no está Jesús diciendo, bueno, el que se ha hallado en el acto, sino aquel que mire, que observe. Debemos guardar algo, hermanos, que es nuestro corazón. La Biblia habla sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es egoísta porque piensas en ti, pero es codicioso. Lo dijo Jesús, o lo mencionó Jesús. Es el deseo de poseer a otra persona que no sea tu cónyuge. En el comienzo del adulterio se ha de frenar inmediatamente antes de que se decida pasar a algo. Se llama acción o hechos. Eso lo habló Jesús, no me voy a tener tanto. Pero también después de eso, o sea, Jesús hablaba de una manera coherente. Y acuérdense, hermano, estaban sus discípulos que esto es de paquetito. Para cuando tú dices, yo voy a servir a Cristo, yo quiero ser un discípulo de Cristo, esto es de paquete, hermano. Esto no es de que, bueno, esto sí, no, esto sí. La gente por eso se maravillaba. La gente.
no habla de los discípulos. Los discípulos empezaron como a asimilar de que bueno, pues entonces ¿a quién más iremos si solamente Él tiene palabras de vida, no palabras de que, bueno, pues no, las palabras de Jesús no son sugerencias, es un estilo de vida. Jesús y el divorcio. Jesús dejó claro que el plan de Dios para el matrimonio hay algo que no incluía, porque lo único que incluía el matrimonio, cuando decimos nosotros que hasta la muerte nos separe, ¿sale? Pero hay algo que Jesús, los profetas, Moisés dijo que por la dureza de su corazón, la dureza de su corazón. Y ahí hay una, digamos, una enseñanza que Jesús quiso decir ahí, pero no incluye divorciarse por cualquier motivo. Entonces Moisés viene y pone, y le dijeron, bueno, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, pero Jesús, por la dureza de su corazón, por lo extraviado de su corazón, por lo perdido y perverso que es su corazón. No lo digo yo, lo dice la Biblia en todo lo que es el libro que el Señor nos dio. Sin embargo, dio, por decirlo así, una excepción. El divorcio por fornicación o inmoralidad sexual está, digámoslo, no es que sea permitido por Dios, pero Dios dice, si alguien de los dos es hallado en esta falta, bueno, pero no es el propósito de Dios. ¿Estamos? ¿Sí nos queda un poco claro? En el corazón de Dios es que lo de arriba y lo de hasta arriba, que siempre hay una reconciliación. Amén. Que siempre haya. Jesús nos enseñó a perdonar. Hay nadie dice amén. Porque Él nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Qué ofensa más podemos hacer nosotros que Jesús y que no nos haya enseñado a perdonar? ¿Te han bofeteado? ¿Te han dado de latigazos? Véase esta semana, los invito, véanse la Pasión de Cristo. Estábamos hablando la vez pasada con unos hermanos acerca de eso. Ciertas imágenes que pasa esta película de la Pasión de Cristo y todos coincidimos, se queda corta con lo que Cristo sufrió por nosotros. Sí, amén. Ahora, tan solo tantito, hermano, date un golpe en la cabeza. ¿Cuánto te duele? Bastante, ¿no? Más aquellos que los gabinetes y la puntita, man. Ahora ponte una corona de espinos. Todo eso tiene un detalle, después lo vamos a ver, a lo mejor en Semana Santa vamos a ver todo lo que es la muerte de Cristo, qué significaba la corona, qué significaba, todo eso tiene un significado espiritual en cuanto a que es algo bonito. Pero Jesús y los juramentos, me voy un poco más rápido. Jesús habló sobre la venganza del ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, si alguien te da una bofetada, pues pon la otra, y eso es lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. El amar a los enemigos, ¿se acuerdan de esa parte? O sea, ama a tu enemigo, bendícelo. Aquellos que te maldicen debemos de, y ciertamente lo haces. No, ahí es donde ya no nos gusta. Porque cuando nos ofenden, ya sea por nuestro color, nuestra raza, o porque a veces no quieren escucharnos hablar a nosotros aquí en español, empiezan a vociferar y casi maldecirte y verte feo. Y empiezas a querer contender con él. No sé cómo nos sale el inglés, ¿verdad? Pero nos queremos defender. El versículo 6, capítulo 6, perdón, de Mateo, hablamos acerca del dar a los necesitados, las limosnas. ¿Se acuerdan? Del dar. Y fíjense que es algo importante, acuérdense, diferencian entre el discípulo y entre la gente. Los que simplemente eran oidores, querían escuchar y todo, pero los discípulos esto ya lo tenían de cajón. O sea, era de dar a los necesitados. Se espera que los discípulos de Jesús den a los necesitados y hagan obras de justicia. Jesús en este pasaje de las limonas no los llamó a dar. Si usted lo lee bien, no habla acerca del dar. Eso ya se da por sentado en un discípulo. Del dar, es despojarse de sí mismo. Y es lo que no nos gusta. Su llamado es a tener una actitud correcta al dar. No dar para ser vistos por los demás o recibir recompensa de ellos. Porque de ahí Jesús, después del dar, nos enseña de la oración al Padre Nuestro como modelo, lo estuvimos viendo. También la enseñanza sobre el ayuno. ¿Qué me dicen de eso? Es otra de las prácticas que se esperan de los seguidores y discípulos de Cristo, de cajón. O sea, esos tipos de que vamos a publicar en Facebook 21 días de ayuno, ¿sí lo han escuchado? A veces trae un poquito de jactancia, ¿no? Estamos en 21 días de ayuno y poder y fuego y gran gloria. Pero terminando esos 21 días de ayunos, sigues en la carne y en la chuleta, ¿verdad?
O sea, y fíjate, pasas 21 días sin haber perdonado a la persona. ¿De qué te sirvieron 21 días? Sin saber dar, sin saber orar, sin saber perdonar o digamos en todo lo que se ha hablado arriba. El ayuno, vemos que son prácticas que son buenas, que es para que esperan de los seguidores y discípulos de Cristo junto con el dar y ayudar a los necesitados y la oración. De igual manera el ayuno debe ser algo entre ¿qué? Entre uno y Dios. Amén. Primeramente. Claro que si levantamos aquí, hermano, vamos a ayunar por, yo no sé, algo que el Señor ponga en el corazón, bueno, vamos a afligirnos como iglesia, pero no es un llamado a que vamos 21 días porque para que del día 22 pase esto, imagínense. Es como querer condicionar a Dios. Es para uno. Y el asunto es, el ayuno, hermano, es para que usted busque más de la presencia de Dios. Para buscar más de Él, para tener esa intimidad con Dios. No para que otros lo sepan y ni lo vean publicado en Facebook. ¿Verdad? Pero bueno, Dios bendiga a ellos, que ojalá el Señor, pues bueno, va. Y sacan muchas cosas como pasaron en el Antiguo Testamento, pero bueno, acumular tesoros en los cielos, ¿qué me dicen de eso? Que Jesús habló, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Sí ven? ¿Cómo es que, dónde es donde nuestro corazón está puesto y dónde nuestro corazón, a quién le pertenece? ¿A las riquezas o a Dios? No podemos agradar a dos señores, no podemos tener. Vale la pena preocuparse, el afán, lo que Jesús dijo sobre el afán y la ansiedad, y más hoy en día. Me estaba contando a mi esposa que hay un alto nivel, un porcentaje muy alto de jóvenes con mucha ansiedad. Y estoy hablando de 12 en adelante. De 12, 15, 16 años. Y la tasa de homicidio o de suicidio es impresionante. Impresionante. Y digo yo, bueno, Señor, tu palabra dice que tu palabra es vida y es verdad. Publiquemos en nuestra familia, en nuestros hijos, que Cristo es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Porque tenemos jóvenes, ¿no? O tienes niños, ¿cómo los estamos educando? Mateo capítulo 7, ¿podemos juzgar a los demás? Vimos que el juzgar a los demás, dice, el juicio debe de comenzar ¿por quién creen? Por nosotros mismos. Porque Jesús lo dejó claro, dice, cuando quieras tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿qué es una paja? No sé cómo le llaman ustedes también, un pedacito de basurita, pero primero saca la viga. Y todos conocemos que es una viga, ¿no? Un pedazo de madera, un poste, o vamos a ponerlo de madera, ¿no? O sea que Jesús dijo esto, primero empieza el juicio por ti mismo, saca, deja que la palabra de Dios, el Señor, el mismo Espíritu, nos saque eso de nosotros y luego por eso dice, para que puedas ir y sacar la viga que está en el ojo de tu hermano, ayudarle a eso, ayudarle a salir de esa situación que tiene. Debemos ser persistentes nuevamente en oración. Los discípulos de Jesús deben persistir en oración ante el Padre. Jesús dijo que debemos pedir, buscar y llamar, ¿se acuerdan? Por confianza, si queremos recibir algo de parte de Dios, porque el que pide, recibe, ¿sí o no? Sí. ¿Sí lo crees o no? Sí, no lo creen aquí, no, yo no voy a pedir nada. Pedimos más a Santa Claus, ¿verdad? Porque el que pide, recibirá, y el que busca, hallará. Pero y el que llama, se le abrirá. Y acuérdense que Él es la puerta, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque después de esto viene el versículo 7, el capítulo 7, 13, que dice que hay dos caminos. ¿Se acuerdan cuáles son los dos caminos? El ancho y el angosto. Pero hay dos puertas. ¿Se acuerdan? Hay dos puertas. Bueno, que es la puerta ancha y la puerta angosta, la puerta estrecha y la puerta ancha. Habla Mateo capítulo 7, 13. Esta es una exhortación. Desde ahí Jesús empieza a terminar su sermón. Esta es una exhortación a entrar por la puerta estrecha, la que nos acerca a Dios y conduce a la vida eterna. Puede ser más difícil que la puerta ancha y parece dura, pero la recompensa será grande. Es lo que ahora nosotros, hermano. La puerta ancha es escuchar música de afuera y escuchar música de adentro. Aquí podemos tener nuestros labios, o sea, de un labio o de unos labios no puede salir dos diferentes tipos de agua, ni a salada ni dulce, o es salada o es dulce, o es frío o es caliente, pero no. O sea, no podemos de esa parte. Y luego habla acerca de esos dos caminos, de esas dos puertas, pero después Jesús expone el árbol y sus frutos.
Esta sección comienza con esta advertencia que Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas, porque vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces. Debemos estar atentos a los frutos o a las obras. ¿Ve que es importante? Nuestras obras, nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, nuestro comportamiento como cristianos es muy importante, porque le dije en una de las predicaciones, bueno, tenemos que considerarnos a nosotros, ¿qué somos? ¿Somos sensatos, prudentes, o somos insensatos? Que después vemos esta parte, porque el fruto que dan, lo que van dejando por el camino es la realidad de lo que son. El creyente va dejando a su larga trayectoria por el camino lo que es. El que no es creyente, a su larga trayectoria por el camino va dejando lo que es. Y luego termina Jesús en el 7, 15 al 29, los dos cimientos. ¿Cuáles fueron esos dos cimientos? La roca y la arena. Dos cimientos. No sé cuántos de ustedes han ido a la playa y han construido castillos de arena, y luego viene el mar, ¿y qué pasa con ese castillo? Se va. Pero tú pones una roca grande, ¿y tú crees que va a ser movible? Bueno, a menos que venga un huracán, ¿verdad? Y pues, bueno, es diferente. Pero, bueno, es diferente la roca y la arena. Las palabras de Jesús son para ponerlas en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Es para ponerlas en práctica, no para solamente ser buenos oidores, sino ser también hacedores de la palabra. Quien lo hace es prudente y su vida está cimentada firmemente en el Señor, que es la roca. Por otro lado, que no pone en práctica las enseñanzas de Jesús es insensato. No lo digo yo, lo dice la palabra. Su vida está construida sobre la arena y no prevalecerá ante las tormentas de la vida, venga lo que venga. Y cualquier ofensa, hermano, háblese dentro del matrimonio, dentro de como padres de nuestros hijos a nosotros, de que llega a su edad de que dicen: yo ya soy grande, yo ya soy adulto, yo me quiero ir y todo, y de todo eso el Señor siempre nos enseñó a amar y perdonar. ¿Sí o no? Amar y perdonar. Jesús pone el ejemplo. Seguramente fueron muchas las explicaciones de nuestro Señor Jesús en este sermón del monte, aunque solo se registran las que el Espíritu Santo fue movido o movió al escritor para consignar para nuestra enseñanza. Pero incluso al considerar solamente lo consignado en estas escrituras, mis hermanos, podemos entender la razón o las razones por las que la gente, al terminar esta predicación o este sermón, ellos estaban admirados de la predicación de Cristo, de la forma de enseñar, admirados y aturdidos, dicen otras versiones. Pero fíjense que lo tremendo es que no es por un show que Jesús hizo. No es porque Jesús empezó a hacer un despliegue de poder, no fue por un show, no fue tampoco por la música que a lo mejor el apóstol Pedro empezó a tocar el piano o la flauta para tratar de hacer llegar a sus sentidos, a sus emociones. Me imagino que solamente se oía un calmado soplar del viento. Es todo. Lo que ahora tú y yo necesitamos es, a ver si este predicador me mueve, me hace gritar, o a ver que el grupo, o a ver las luces, que el show de luces, o que haya esto, que haya emoción. Somos seres emocionales, ciertamente. Lloramos, sentimos, ciertamente, pero ni una música de fondo con luces, ni por una técnica que Jesús usó de manipularlos en ese momento, sino lo único que fue es que Él mismo, el que impartió la enseñanza, era Cristo. Eso es todo. Cristo enseñó. Meditemos en esto. Consideremos el hecho que estos oyentes iniciales quedaron asombrados y perplejos de la forma que Jesús predicaba. Versículo 29, acompáñenme con su vista ahí en versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, después de hablar de todos estos temas que tocamos ahorita a grandes rasgos, Jesús habló estas palabras. Dice que la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina es enseñanza. Doctrina es dar clases o enseñar algo fundamental, no terrenal, sino Jesús estaba enseñando una doctrina que era celestial. Por eso nos dice: busquen primeramente el reino de los cielos, donde hay justicia, equidad, donde hay doctrina, donde hay enseñanza para vuestras vidas, porque Él enseñaba con esa autoridad. Y todas estas cosas, si ustedes ven todas estas cosas, pues serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo terrenal, conforme Dios lo ve necesitando.
El escritor, hermanos, al escuchar la enseñanza de Cristo del Maestro, esta gente, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, registra estas palabras de que cuando Jesús terminó de hablar, hoy en día nos admiramos y maravillamos. Y yo he oído a muchos creyentes, muchos cristianos, muchas personas simpatizantes se maravillan por la enseñanza de un hombre. No, es que él predica bien, es que él enseña perfectamente bien, pero no es Cristo. ¿Me explico? No es el Cristo, no es una persona, es una persona como usted y como yo, que tenemos deficiencias. Cristo no las tuvo. Cristo enseñaba con autoridad. Hoy nos maravillamos, pues gloria a Dios por los hombres que Dios levanta y que tienen ese llamado de Dios para predicar y confrontar y también traer aliento a las personas, por hombres que sí traen buena doctrina, buena enseñanza y todo lo que podamos escuchar. Pero hermanos, no es el hombre, sino quién usa al hombre. ¿Quién es el que nos usa o que nos dejamos usar? Cristo, Dios mismo. ¿Y de quién viene esa doctrina? Así como Jesús nos lo enseñó. Fíjense que Jesús enseñó esta parte para que nosotros pensemos de que es porque yo estudié, porque estudié 6 años, o porque estuve junto con tal pastor o con tal ministro y todo. Dice Juan capítulo 17, acompáñame ahí, o si me lo pueden poner, Juan capítulo 17, versículo 16 al 18. Jesús mismo le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía. Aunque Jesús era Dios, lo creemos así, ¿no? Pero Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí ven cómo es que tenemos que discernir esa parte? Esa parte dice: no, este hermano, ¿qué onda? Se está yendo por otro lado. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Juan 17, 16. No sé si lo tengan por ahí. Dice: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Usted lo puede ver ahí, corroborar en Juan. Lo vamos a llegar a ver pronto ya en los jueves, Juan 17, 16. Pero fíjense que Jesús, ahí lo tiene el hermano, 17, no es esa, no, entonces me equivoqué en el capítulo. Juan 17 nos habla de que mi doctrina no es mía. Si nos dice que estos oyentes quedaron perplejos al escuchar la enseñanza de Cristo, no era la primera vez que se registra este tipo de asombro de personas o de gente, porque en Mateo 13, Marcos 1, Lucas 4 y Juan 7 también habla de que se maravillaron. La expresión usada, hermanos, en este verso se transmite la idea de que estos oyentes estaban atónitos. ¿Te has quedado alguna vez tú maravillado de algo? O de un carro, no sé. Yo sé que los que están casados, pues sí, cuando vieron a la mujer que Dios le dio, pues se quedaron maravillados, ¿verdad? Algunos se desmayaron, ¿verdad? No sé. Yo creo que no pasó lo mismo con la mujer. No sé, claro, si pasó, qué bueno. Pero hay una forma de quedarse pasmado, o sea, asombrado de lo que Jesús había dicho, porque ellos habían escuchado a otros que venían en el nombre de quién sabe quién, y dice, y este no solamente enseña, sino es alguien como que tiene autoridad. Esta expresión, que estos oyentes quedaron atónitos, admirados, asombrados, aturdidos, fuera de sí mismo, no en el sentido de locos ni drogados, ni extasiados, no, sino que estaban comprendiendo lo que estaba diciendo. Y deberíamos entender esto como sacados de su confort. ¿Cómo sacados de su confort? Porque acuérdense de lo que habló. Acuérdense de lo que Jesús dijo acerca de la oración. Acuérdense de lo que dijo acerca del no matarás. O sea, yo entendía que el no matar era no agarrar una pistola y matarlo, agarrar un bate y matarlo. Sino, yo entendía eso. Sino ellos empezaron a huir de decir, cualquiera que se enoje. O sea, como que, caray, o sea, ya está más difícil la situación. O sea, el momento que tu pensamiento. Cuando Jesús dijo acerca del adulterio, no es en el hecho, sino cuando ya tú empiezas a mirar a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, no yo, dijo Jesús, que ya adulteraste. ¿Sí estamos o no estamos? Ya pecaste en tu corazón. Fíjense que Jesús pone un estándar de la ley, cumpliéndola, pero también de la gracia en cuanto a que solamente, por eso tú dices, no, pues eso está difícil. Por eso cuando Jesús iba caminando, dice, oye, es que tu palabra es dura. Por eso es que el verdadero cristiano se nota. Es más, hasta huele a cristiano. Los demás
Los que no, huele a azufre. No se crea. No se crea. No, hermano, es que ¿por qué? Porque hasta en su forma de hablar, te subes al carro y está ahí el... Bueno, ahorita ya es Gary Yankee convertido, ¿verdad? Pero antes te subías al carro de un cristiano, era de darme más gasolina. Y cristiano. Y músico. Y baterista. No era yo, No era yo. Pero así empezamos. Muchos de nosotros empezaron, pero cristianos de 10, 15 años, todavía oyendo a música del mundo, digo, o cosas así, hermano, es tremendo, es tremendo. La expresión usada, vemos que su doctrina chocaba con el pensamiento y la ideología que esa gente tenía, pero los discípulos callados y observando y escuchando, pero después les iba a tocar a ellos poner en práctica esos 3 años y medio que el maestro estuvo con ellos, sí o sí. Y después entendieron de que, el que ama a padre o madre o hijo, tía, tío, perrito, gatito, hámster o lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Y no significa que los desprecies a tus padres, a tu madre. Se habla de una prioridad en nuestra vida. ¿Sale? Jamás habían estado ante alguien como Cristo ellos, que siendo Dios mismo, Él se humilló y fue humillado por sus contemporáneos y maestros de entonces, quienes le decían, fíjense lo que decía esta gente, en Mateo 13, versículo 55, fíjense lo que pensaban de Cristo. ¿No es este el hijo del carpintero? Pues ¿a qué me va a venir a enseñar Él? Si es el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí echa en tierra de que Jesús o María nunca tuvo más hijos. Aquí se marca de que José y María tuvieron hijos. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo vemos ahí? Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas este hombre? O sea, no lo quisieron conocer. A pesar de esto, quienes escucharon este sermón del monte quedaron perplejos al escuchar la enseñanza de Cristo ante la persona misma del autor y creador de nuestro universo, de Cristo mismo. Vaya privilegio, ¿no? Estar sentado, es más, estar sentado a la mesa con Cristo, compartir alimento. Es más, qué privilegio que Jesús tomó una toalla, agarró un caso, algo por el estilo. Ahora estuvimos aprendiendo palabras salvadoreñas, ¿verdad? El martes o el viernes, pero agarró y empezó a lavar los pies. El Señor, el Cristo que tú y yo decimos conocer, se humilló a sí mismo. Y nosotros hoy en día no podemos hacer eso, ni empezar en casa, ni empezar ni con nuestro prójimo. Pero vemos que Jesús, vemos que Él se tomó el tiempo, Dios mismo, de predicarles del reino, porque su reino no es de este mundo. ¿Sí sabemos eso? Y Él tiene un reino preparado para nosotros. Todo aquel que cree, todo aquel que pone su mirada y cree en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, tenemos una esperanza eterna. Amén. No moriremos eternamente. Amén. Amén. ¿Lo creemos? Sí, amén. Pero también el Señor dice, vive, intenta, más bien persevera en vivir como mi hijo vivió. Y ese es donde no nos gusta. Lastimosamente para muchos hoy en día este estado de perplejidad pasa tan rápido que pronto olvidan lo enseñado, pronto dejan de considerar quién les enseñó. Algunas personas luego de una predicación se acercan al predicador y agradecen la exposición de las escrituras. Lo he visto varias veces. Dicen, pastor, buen sermón. Y lo he visto a otros, qué predicación. Pero no pasa nada más allá de las puertas. ¿Se olvidó? Nos hemos sorprendido de youtubers o de gente que está en YouTube o Facebook o todas las plataformas decir, este sermón me llegó, y pasó un año y tu vida sigue siendo la misma. Algunas asientan la exposición de las Sagradas Escrituras, pero no tienen el más mínimo interés en ponerlas por obras, la enseñanza de Jesús. No tenemos a Jesús como si fuera un ídolo más, pero no hay intención personal de querer seguir sus enseñanzas. Por eso es que en aquel tiempo, cuando dijeron, muchos de sus discípulos lo seguían, pero cuando Jesús los confrontó, dice que en ese momento parte de los que se decían ser discípulos lo dejaron.
Pero los demás, sale alguien y dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Esos permanecieron porque tarde que temprano, como decíamos arriba, más arriba, que va a llegar la lluvia, van a llegar los ríos, soplaron vientos, descendieron con ímpetu, pero la casa de muchos que edificaron sobre la arena, perdieron todo. Algunos asisten a ese tipo de exposición de las Sagradas Escrituras. Mira, aquí hay gente, tan solo aquí, hay gente que tiene un corazón que quiere edificar en la roca. Y hay gente que piensa que tiene un corazón que quiere edificar en la roca. Pero en realidad, nuestros hechos, nuestra conducta, va a hablar en qué estamos edificando. Quiera Dios que nosotros hoy en día, y cada vez que escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, no dejemos de admirarnos, de sorprendernos, de aturdirnos ante la magnificencia, poder, gloria, amor y bondad de aquel que te está hablando en esta tarde, no de mí. ¿Sabes? Porque yo soy como tú. Yo también necesito edificar mi vida día a día, más y más sobre la roca. Cada día somos siervos inútiles, somos personas que necesitamos que Cristo sea más glorificado en nuestro diario vivir. Que no dejemos de considerar a Cristo en nuestra vida, en nuestros planes, para temerle y obedecerle en respuesta a su gracia con la cual Él nos amó. Hemos sido llamados a siempre a mirar a Cristo. ¿Sabía usted eso? La Biblia es cristocéntrica. Esta iglesia queremos, o más bien la intención o el deseo del corazón, tanto de los que empezaron Casa de Oración aquí en Memphis y de lo que hemos oído de Casa de Oración Guadalajara y aquí en Estados Unidos, es glorificar a Cristo y que Cristo sea glorificado en todo tiempo. Amén. En vuestra manera de vivir, en vuestro hablar y en vuestra forma de pensar. Queremos ser más a imagen, no del mundo, sino que Él ve lo que traemos del mundo para que Él ponga, y Él nos quiere limpiar, quitar eso del mundo. Si antes éramos mal hablados para nosotros es decir groserías, es decir, muchas cosas, porque es que soy de Veracruz, y en Veracruz son muy groseros, pero hoy en el mundo, ¿quién no es grosero? ¿Verdad? Ser agradecidos, ser serviciales, por amor a su nombre. Él nos puso el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos podemos agarrar la toalla y servir a las mesas o limpiar los pies de los hermanos o del prójimo? O de aún aquel que te maldice, tú puedas bendecirlo. Eso lo dejó Cristo. Eso lo dejó Cristo. De aquel que te maldice en la calle, de aquel que aún en tu familia te desheredaron. A mí no, pero te desheredaron porque dejaste la religión popular por unirte al cristianismo y dijeron, ya no eres, ya no eres digno de recibir nuestra herencia. Y tú los bendices, ¿no? Hermanos, esta ya es nuestra reflexión final, o estos últimos pasajes de la admiración de la doctrina de Cristo. Ya decíamos al principio de nuestro estudio de este sermón que no se trata meramente de considerar esta enseñanza como una instrucción ética y social que debemos escuchar y observar, no, sino una enseñanza muy profunda. Y déjame decirle algo, es imposible de cumplir para el hombre natural. ¿Usted sabe eso? Solamente el que es nacido de nuevo, nacido de Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿lo crees? Sí. Piénsalo antes de responder. No, es que todavía huelo el Bacardí y todavía huelo la cerveza. Bueno, dice Jesús, las cosas viejas han pasado. Ahí también va otra cosa. Si te perdoné, no yo, Cristo, si te perdoné, te he perdonado. Sí, pero es que está mi amigo que siempre me recuerda lo que le hice cuando éramos bebés, teníamos chupón los dos, chupones. Pepe, bueno, el chupón es el que no tiene leche, sino nada más se la pasa chupando el niño, ¿no? Desde te acuerdas de ese momento y tu amigo siempre te lo está, y cuando fue algo a lo mejor grave, pero cuando Dios nos dice que todos nuestros pecados han sido perdonados, es porque Dios lo dijo y así es. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Por qué a veces pues te amargas, te dueles, te sientes de que alguien te esté recordando? ¿Y sabe quién es uno más de los que nos recuerda? Y alguien dijo por ahí, sabiamente, o no sé dónde lo sacó, ¿verdad? Pero dijo, cuando el diablo te recuerde tu pecado, tú recuérdale su futuro. El futuro del pecado, del diablo, es el lago de fuego.
Es como alguien decía por ahí que compartió hace poco, de que vamos a estar orando por Satanás para que alcance salvación. Hay iglesias que están haciendo eso, hermano. Vamos a orar por Satanás para que, y así nosotros ya estemos bien. Es el que persevere hasta el fin, hermano. La perseverancia. Una vida de enseñanza muy profunda es la palabra de Dios, imposible de cumplir para el hombre natural. Una denuncia de nuestra maldad, nuestra mundanalidad y rebelión contra Dios. Pero también la palabra de Dios, el sermón del monte, lo que Cristo habló, es una presentación de la única puerta y el único camino para alcanzar esa justicia, que es Cristo. ¿Está conmigo? Es Cristo, hermano. Si no somos cristocéntricos, si pensamos más en nuestras propias ideologías o en poner a alguien más antes que Cristo, no alcanzaremos esa justicia y piedad que demanda el reino de Dios. Y ese camino no es otro que la persona misma, como le digo, de Jesucristo. La vida cristiana no solo, si es por fe. Llegas a Cristo por fe, no hay que pagar, no hay que hacer indulgencias, no hay que esto, que el otro, que tienes que hablar en lenguas para que seas salvo. Imagínense. Yo soy salvo desde hace unos cuantos años porque ya hablo inglés. Hello. Estoy ironizando un poco, ¿no? Es una lengua, ¿no? Imagínate el que tiene 3. Y aparte añade, le habla dialecto. No, pues, súper ungido. No se trata de eso, eso es por fe. Pero vivir en Cristo, entrar en el camino estrecho, la puerta estrecha, es un estilo de vida, un comportamiento de aquellos que nos decimos decir hijos de Dios. ¿En quién podemos ser bienaventurados, felices, dichosos? Este sermón nos deja ver que solo en Cristo hallamos la justicia que demanda la ley de Dios y nosotros no podemos cumplir. Y cuando entendemos esto, venimos a Él sin nada que dar. ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿Cómo lo podemos sorprender al Señor? ¿Cómo tú lo puedes sorprender? Sin nada que presentar, sino solo reconocer algo. Nuestra rebelión y nuestro pecado. Y con humildad, entonces en esa pobreza nos arrepentimos de nuestra maldad. Y lloramos ante nuestra falta de justicia, santidad y piedad. Usted va a ver a lo mejor a alguien alabando a Dios, glorificando, parado, y va a haber lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién no falla? ¿Quién no peca? ¿Quién no hace algo indebido? ¿Quién no piensa a veces? No has actuado, pero lo has pensado. ¿A usted le ha pasado o solamente a mí? A todos nos pasa, ¿no? Que a veces pensamos, nada más que no lo actuamos. Pero vemos esta parte, que no se nos olvide, mis amados hermanos, que Él ha dicho que somos sal de la tierra, luz del mundo, porque Él es quien es la luz verdadera. Vive en nosotros y nos hace bienaventurados. Nada de esto lo logramos por nosotros mismos, sino Él en nosotros solamente. ¿Cuántos dicen así es? Sí, amén. Solo Él, solo Cristo. No vamos a llevarlo para otro lado, no vamos a poner a un hombre para que usted lo exalte o traer un apóstol ungido de Dios, que el ungido es Él. Nosotros solamente somos pequeños Cristos. Él es el ungido del Señor. Eso deja ver todo el sermón del monte, que es solo Cristo. En quien, al ver el real sentido de la ley, la verdadera justicia y piedad que demanda nuestro Dios, encontramos que somos culpables de vivir apariencias, de tratar de impresionar a los demás, como hacían los escribas y fariseos. Por eso ellos terminaron diciendo, porque enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Apariencias. Y ponían cargas sobre la gente que ellos no eran capaces de cumplir. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero la buena noticia de esta tarde, hermano, es que por medio de Cristo podemos acercarnos al Padre, entrar confiadamente ante el trono de su gracia, que está en los cielos. Nos indica de oren en secreto, y mi Padre que nos ve en secreto lo recompensará en público. Pero no queremos. Queremos orar en público, queremos ser vistos, queremos que vean, pero nuestra vida, hermano, es licenciosa para todo. Nos hacemos permisivos en muchas cosas, en lo que escuchamos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Que escuchen. ¿Alabanzas a Dios? No. O cristiano, me enteré de por ahí hace un tiempo que estuvo no sé quién aquí en Nashville y que hay unas personas muy queridas y amadas y que ahí va, no sé si era Luismi, pero ahí va
Ahí van, y aquí en la iglesia con sus manos alzadas, y gloria a Dios en las alturas, santo, 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 pero hay, por decir un nombre, no recuerdo la persona, pero era Luis Miguel, y ahí va. Hermanos, esto es de convicción. El sermón del monte es de convicciones para el discípulo. Humillarnos ante Él para ser perdonados y transformados de verdad, capacitados para servirle a Él y a nuestro prójimo, es nuestra respuesta a su gran amor, e incluso esperar de Él un día de recompensa. Solo cuando comprendemos el valor de Cristo, porque los que hacen estas cosas se quedan maravillados, pero no saben el valor de la cruz del Calvario, de vivir una vida como Cristo quiere que la vivamos, del valor de su obra, el valor de sus palabras. Somos llevados a hacer tesoros en los cielos, a vivir en este tiempo, aquí y ahora, buscando en primer lugar que el reino de Dios y su justicia, sabiendo que nuestro Padre amoroso tiene cuidado de los suyos. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que Dios, lo que estás pasando tú ahorita, si eres hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, ¿tú crees que Dios se ha olvidado de ti? No, hermano. Es que mi enfermedad, es que lo que tengo, es que la escasez del trabajo, no confundamos la bendición de Dios con la bendición aparente de Dios. Aparente. Dios nunca te va a alejar de su presencia. Dios nunca te va a apartar de congregarte. Dios nunca, hermano. Lo demás son voces del mundo o voces del diablo. Ahí está en su palabra, hermano. Ahí está en su palabra. Por eso es que a veces no valoramos lo de la cruz de Cristo, lo tenemos a la ligera. Por eso es que nos dejamos de congregar, por eso es que dejamos de orar, por eso es que dejamos de leer la palabra, porque tenemos a menos el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Sí ve? Por eso usted ve muchos allá afuera. Yo era cristiano. Más bien nunca fuiste. Porque anda con la chona, o anda con X, por decir. Ten cuidado, hermano. Él nos dará todo de lo que sea necesario para que vivamos para su gloria. Él nos librará. Termino con esto. Nos enseña que no basta declarar que Jesucristo es el Señor, aunque es bíblico. Todo aquel que confesare con su boca Jesucristo es el Señor, sí, pero esa gente de los primeros cristianos pagaron el precio con su vida. Decía el hermano hace un tiempo atrás, los jóvenes hebreos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos la han oído? Vamos a hablar un día de estos tres jóvenes que fueron llevados a la cautividad a Babilonia. Ni Daniel, ni Sadrach, Mesach, Abednego se rindieron, y luego los metieron en un horno de fuego y no se rindieron al sistema de Babilonia. Tú y yo nos rendimos a este sistema. Nos hemos rendido al sistema de Estados Unidos. Muchos cristianos se han rendido, y no hablo de tu situación ahorita, ni la mía, pero nos hemos rendido cierto tiempo. Es que el patrón quiere que me quede 15 horas a trabajar. Pero hermano, eres el baterista. ¿Qué hago? ¿Sí me explico? Nos rendimos al sistema, ¿verdad? Porque aquí es donde fluye leche y miel, supuestamente. Nos enseña a no bastar declarar, sino que esta declaración debe ser una realidad en la vida de sus seguidores, de los verdaderos cristianos, que si bien han pecado contra Dios, verdaderamente por la fe somos hechos nuevas criaturas. Somos convertidos en discípulos que ahora amamos a Jesús y confiamos en su obra. ¿Y qué hacemos? Por ende, obedecemos su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es así. There is no more. Es todo lo que hay. Jesucristo tenía que decir lo que dijo: solo los verdaderos creyentes serán reconocidos por Cristo y no serán alejados de Él, avergonzados, porque le siguieron a Él, le contemplaron a Él como es Él, el Hijo de Dios, el único y mayor tesoro que pudiesen tener en esta tierra es Cristo. ¿Quién es tu tesoro? ¿Cristo? ¿O dejas todo por tu familia? ¿O dejas todo por tu trabajo? ¿O dejas todo por otras cosas? Hermanos, recordemos solo esto, que el objetivo final de todo estudio bíblico no es solo incrementar tu conocimiento, o no es solo incrementar mi conocimiento, que tú digas, yo me sé la palabra de Dios de todos lados, y yo he estudiado en conferencia, yo he estado en instituto, yo he estado en muchas cosas.
Recordemos solo esto, que el objetivo final de todo estudio bíblico no es solo incrementar tu conocimiento, sino incrementar esto. Por eso les dije que apuntaran, porque esto es muy importante. El conocimiento bíblico de un hijo de Dios, de un discípulo, se incrementa en su santidad, su consagración, su obediencia y semejanza a Cristo. ¿Verdad que nos gusta? A mí quiero que me incremente mi cuenta de banco. Que me diga que van a orar por mí, yo voy a estar mejor. Todo implica un sacrificio, todo implica una entrega. Hemos escuchado, amados hermanos, el sermón del monte. Hemos escuchado a Cristo mostrando las leyes de su reino a sus ciudadanos. ¿Qué harás ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con la palabra que se nos ha compartido? ¿Qué harás ahora cuando Dios expone tu corazón y dice, yo veo tu corazón? Yo sé lo que tú estás pensando ahorita, que no quieres perdonar, que quieres seguir toda tu vida amargado sin dejar de perdonar a aquella persona que te ofendió o a aquella persona que te falló. Cuando Dios dijo que debemos de perdonar, porque Él nos ha perdonado. Él ha hecho el sacrificio más grande en nuestra vida o en la vida de la humanidad, de que Dios dio a su único hijo. Por eso todo cristiano sabe San Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios a ti, a mí. Voltea a ver a tu vecino y dile, de tal manera te amó Dios. Díselo. Si no está ahí, de tal manera me amó Dios, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea, para que no te pierdas. Pero díselo, ¿sabes qué? Esposo, esposa, hijo, hija, o quien esté aquí, dile, para que no te pierdas, pero en Cristo tengas vida eterna. Amén. ¿En quién confiarás de ahora en adelante? Es que eso de ir a la iglesia aburre. ¿Cómo escucharán si nadie les habla? Y aquí estamos jueves, domingo, los viernes las mujeres. Dejen que Dios haga la obra en sus corazones, hermanos. Dejen que Dios les hable a sus corazones. Una vida en comunión con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Teníamos una enemistad con Dios, pero por Cristo tenemos paz para con el Creador. Amén. Les invito y ruego, hermano, que miremos siempre a Cristo. En esta iglesia trataremos de siempre llevar a cada uno de los que estamos aquí a mirar a Cristo. Si estés pasando necesidad de enfermedad, necesidad económica, de trabajo, mirar a Cristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Nuestra única esperanza para entrar al reino de los cielos, el único camino que nos lleva a la vida, el único capaz de presentarnos sin mancha ante Dios y hacernos dignos de vivir para siempre en su santa presencia, es Cristo. Señor, quiero estar listo para ti. Quiero hacer un llamado en esta tarde a terminar este sermón, en este canto que vamos a entonar. Viviendo en santidad, dice este canto, te esperaré. Ahí donde estás en tu lugar, si Dios te mueve a postrarte, pero no lo hablo de una postura física corporal, sino tu corazón postrarlo y cantar con nosotros este canto, pero haz un canto nuevo ahí en tu corazón y decirle, Señor, te he fallado, he dicho muchas veces que me voy a comprometer contigo y no lo he hecho, pero sé, Señor, que tú me perdonas. Hermano, acepta el perdón de Dios, acepta el amor de Dios. Si eres sincero o sincera, acepta el amor de Dios. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. El Señor te da esta palabra en esta tarde. Que este sermón del monte que hemos culminado ahora, no solamente te maravilles de las predicaciones que has estado oyendo, sino maravíllate, asómbrate de la práctica que llevas día a día al negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Dios no lo podemos maravillar, pero sí podemos obedecer. Y que un día diga, mis amados hermanos, diga ese día, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si gustas ponerte de pie y en tu lugar, cerrar tus ojos, ayúdanos a entonar este canto. En reverencia al Señor, dile, Señor, quiero estar